Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de esta tarde. Hoy vamos a tratar el tema de los micro PPAs de autoconsumo solar fotovoltaico. Mi nombre es Marta Aguilar, y esta tarde vamos a tener a David Pérez, director del área de aprovisionamiento de Creara, y a Rodrigo Morel, director de Creara, tratando este tema. Como siempre, saben que el webinar tiene una duración aproximada de 30 minutos. Al final de la sesión, como es habitual, dejamos un espacio de unos minutillos para que puedan plantear las consultas, las dudas que les puedan surgir a través del campo de preguntas de la propia herramienta de GoToWebinar. Y al final de la sesión, en directo, daremos respuesta a estas preguntas. Además, decirles que, como siempre, les enviaremos las presentaciones. Bueno, el vídeo estará publicado y lo podrán consultar más adelante si quisiesen. Bueno, pues ya sin más retraso, le doy la palabra a David. David, que empieza la sesión. Muchas gracias y espero que sea de provecho. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este webinar sobre lo que hemos llamado micro PPAs de autoconsumo. Digamos, un concepto que hemos acuñado basado en pues el conocimiento de las instalaciones fotovoltaicas y el conocimiento de lo que es un PPA. Porque pensamos que son, digamos, combinables y pueden, digamos que haciendo, trasplantando el conocimiento y el saber de unos a otros, se puede llegar a soluciones o a productos que puedan ser muy interesantes para los clientes, ¿no? Bueno, esta es la agenda que hemos preparado. Primero, el concepto de micro PPA de autoconsumo. Después, cuáles podrían ser las estructuras del acuerdo, los posibles elementos del acuerdo. Y después vamos a dar una pincelada sobre estrategia de financiación, porque podría tener sentido ser aplicable a este concepto de micro PPA de autoconsumo. Bien, si repasamos lo que es un PPA, lo hemos escrito ahí a la izquierda. Es un PPA, es de inglés Power Purchase Agreement, es un contrato de compraventa de energía entre un comprador y un generador, donde se intercambia electricidad durante un periodo de tiempo acordado a un precio previamente establecido. En virtud del PPA, el vendedor se compromete a vender la energía durante un periodo de tiempo a un determinado precio y el comprador a comprarla. Aunque no va implícito en el concepto, lo normal es que un PPA se firme por un periodo de tiempo relativamente largo, de 10 o 20 años. Bien, como vemos, es una definición muy abierta, casi cualquier acuerdo de compraventa de energía entraría dentro de la definición de PPA, pero es verdad que algunos elementos, como por ejemplo que tenga una duración relativamente larga o que el precio, digamos, tiene que ser un precio atractivo para que nazca el interés por parte del consumidor principalmente, ¿no? Es lo que hace que haya un gran interés y un gran movimiento ahora mismo en el mercado de los PPAs. Bien, pues cómo este concepto se puede aplicar a una instalación de autoconsumo y qué es lo que nos daría como resultado. Estos son los elementos de una planta, digamos, de autoconsumo fotovoltaica, ¿no? Y cuál sería el papel o el rol de cada uno de las partes del acuerdo. Digamos, por un lado teníamos el generador, que lo que hace es construir y legalizar la planta fotovoltaica, digamos, a su costa, digamos que costea y bajo su cuenta de riesgo así lo hace. Después, mantiene y opera la planta, proporciona energía al cliente. Esto lo veremos más adelante, puede ser la energía producida toda o simplemente la que el cliente pueda autoconsumir. Y luego vierte a la red la energía sobrante, eventualmente, si es que forma parte del acuerdo, como decía anteriormente. Y después, pues al cliente pues, le tiene que reportar, explicar cuánta energía se ha vendido y, por supuesto, facturar según se ha acordado. Bien, esa parte de generación es relativamente similar al generador que construye un parque fotovoltaico o eólico en un lugar cualquiera y después vende la energía a un consumidor, ¿no?
y no tiene por qué estar necesariamente, digamos, debajo del tejado. Después, el consumidor, o sea, el cliente, el off-taker, que se llama en la jerga de PPAs, pues habitualmente cede la cubierta o el suelo para para construir la planta fotovoltaica, aunque no es totalmente necesario. Después, facilita el acceso al generador para que construya, para que mantenga, etcétera, etcétera, y es el que consume la energía producida, lo mismo que sucede en un PPA. Y después, pues se realizan los pagos según se haya acordado. Bien, como vemos, los dos son relativamente similares. Esto es lo que nos da pie a acuñar este concepto de, primero, PPA de autoconsumo, y lo llamamos micro, simplemente pues, porque es un acuerdo, suelen ser plantas más pequeñas que los PPAs, digamos, tradicionales, ¿no? Al uso. Vale, pues entonces vamos a ver cuál es la aplicabilidad de los elementos típicos de un PPA clásico o tradicional a una instalación de autoconsumo. Aquí a la izquierda de la tabla tenemos los elementos más importantes de un PPA típico, un PPA clásico. Y a la derecha pongo algunos comentarios sobre cómo encaja. Primero, el precio. Pues claro, digamos que en los dos casos, tanto del PPA como de una planta fotovoltaica, existe libertad completa para fijar precio, y aquí puede haber distintas fórmulas y las partes pueden llegar al acuerdo pues, que deseen. Y esto es aplicable en los dos casos y lo explico más adelante un poco más. La duración, pues también, por supuesto, existe libertad, y las dos tienen en común que los plazos tienen que ser relativamente largos, porque en ambos casos se está construyendo una instalación fotovoltaica o, bueno, de otra tecnología también podría ser, que debe amortizarse. Entonces, mientras que el precio al que se vende la energía y el coste de instalación sean los que son, pues ese periodo de tiempo tiene que ser pues, relativamente largo. La propiedad de la instalación, bueno, la verdad es que en ambos casos la propiedad puede quedar en manos del generador. De hecho, en el PPA habitualmente es así siempre. Y en un autoconsumo lo normal es que el consumidor al final se quede con la planta y sea el propietario de la planta, pero podría también no ser así. O sea, existe la posibilidad de que no sea. El perfil, claro, en un PPA hay que decir cuál es el perfil que se está comprando, o sea, cuál es la energía al fin y al cabo objeto del contrato. En una planta fotovoltaica no es así de una manera tan clara, pero también hay un elemento de perfil, porque al final, claro, la energía sobrante, la energía que no se consume, pues hay que ver, que no se autoconsume instantáneamente, quiero decir, pues hay que ver qué se hace con ella y hay que llegar a un acuerdo. Y ahí, digamos que es otro elemento de negociación sobre el perfilado y el cuánta y cuándo energía se vende y se consume, ¿no? Las garantías, lo vamos a ver también más adelante con un poco más de detalle. En autoconsumo se exigen menos garantías, simple y llanamente por ser operaciones, quiero decir, de menor tamaño. Si hubiera una planta de fotovoltaica de autoconsumo de decenas o cientos de megavatios, seguramente las garantías que el generador pediría pues podrían ser similares a las que se piden en un PPA tradicional. Aquí también, muy importante, relacionado con el siguiente punto, es la financiación. Claro, en un PPA clásico, el financiador, el banco, tiene un papel muy relevante, principalmente porque la financiación es normal que se haga mediante un project finance, que es una financiación sin recurso, y eso deja al banco pues, más expuesto en caso de que haya impagos por parte del consumidor. Pero claro, en los dos casos hay financiación. Vale, y bueno, y esto es esencialmente hasta aquí el repaso del concepto, la descripción del concepto de micro PPA. Y ahora doy paso a mi compañero Rodrigo para que haga una pequeña recordatorio, porque es relevante para lo que vamos a ver, de cuál es la regulación en la parte de autoconsumo ahora mismo.
Gracias. Me oís ahora, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues simplemente por repasar la regulación vigente en autoconsumo, ya que ha habido cambios importantes con la aprobación el mes pasado del Real Decreto Ley 1518. Básicamente, por saber dónde estamos, este Real Decreto entró en vigor el 7 de octubre. Ha modificado en gran parte la legislación relativa al autoconsumo. Ya está ratificado por el Parlamento y además lo que sí que podemos decir es que tiene bastante consenso porque apenas ha habido 2 votos en contra, es decir, incluso PP y Ciudadanos, que en principio pues se supone que se deberían oponer, no lo han hecho, simplemente se han abstenido. Y bueno, ahora el trámite que va a seguir el Real Decreto es pasar a tramitarse por vía urgente como proyecto de ley. Y en esta fase sí que es verdad que los grupos pueden incorporar enmiendas que maticen o mejoren o desarrollen algunos de los puntos de la normativa, ¿vale? Fundamentalmente, porque lo tengamos en cuenta, ha traído cambios en 3 grandes ámbitos, ¿vale? Y los ponemos ahí. El bloque de la izquierda que veis es que a partir de ahora la energía fotovoltaica autoconsumida pasa a estar libre de cargos. Esta ha sido la parte más mediática de la legislación hasta ahora, que era el famoso impuesto al sol. Y pues definitivamente en el Real Decreto lo que se dice es que la energía que se autoconsuma de fuentes renovables estará exenta de todo tipo de cargos y peajes, ¿vale? Y en esta parte hay un punto muy importante que luego profundizaremos, y es que el Real Decreto abre la posibilidad de compensaciones entre energía excedentaria y deficitaria. Básicamente lo que viene a ser un balance neto, ¿no? Que yo pueda compensar de alguna forma aquella energía que inyecto a la red con la que recibo de la red. Hay un segundo bloque importante de cambios en el Real Decreto que tiene que ver con hacer más sencillo y más fácil de ejecutar cualquier instalación fotovoltaica. Y esto no ha sido igual para todo tipo de instalaciones. Ya veremos que las instalaciones se han dividido fundamentalmente en 2 grandes grupos: las que no inyectan a la red o instalaciones sin excedentes y las que tienen excedentes. Pero en general, sobre todo para las sencillas y de relativamente poco tamaño, se ha simplificado mucho el proceso de instalación. De forma que, por ejemplo, pues, para una instalación sin excedentes hasta 100 kilovatios, basta con solicitar una licencia de obras municipal y actualizar el boletín eléctrico de la instalación en la comunidad autónoma, con lo cual es como hacer una obra eléctrica, básicamente, ¿no? El hecho de que se hayan eliminado en la gran mayoría de los casos la necesidad de tener que tratar con la distribuidora de la zona es un gran avance. Y luego hay un tercer bloque de cambios que nosotros lo llamamos ahí el fin de limitaciones artificiales que había en la normativa, ¿no? Se habían creado limitaciones de alguna forma impostadas, artificiales, que no tenían nada que ver con la fotovoltaica en sí, pero que simplemente le ponían trabas, lo hacían más difícil y hacían que lo que pudiese instalar fuese muchísimo más pequeño. Una de ellas es tiene que ver con el autoconsumo compartido, que estaba prohibido, y es muy interesante el Real Decreto porque abre la vía de un autoconsumo compartido, no solo el clásico que se nos ocurre, que es el de una comunidad de propietarios, ¿no? Que los vecinos nos unamos para poner una instalación fotovoltaica común que abastezca a todas nuestras casas en la medida en que consumimos, ¿no? Esa es una opción muy clara, pero lo que dice es que cualquier red interior que cuelgue de un centro de transformación, en principio, también puede ser susceptible de autoconsumo compartido, con lo cual abre la vía a edificios de oficinas multipropietarios o incluso a instalaciones no demasiado grandes dentro de un polígono industrial, etcétera, ¿no? Y el segundo límite que se elimina en este Real Decreto es la limitación que tenías puesta de que la instalación fotovoltaica tenía que ser como mucho igual a tu potencia contratada, ¿vale? Esto hacía que las instalaciones tuviesen un grado de cobertura, un porcentaje de cobertura sobre tu consumo muy pequeño, porque si yo tenía contratados 50 kilovatios, no podía poner más de 50 kilovatios fotovoltaicos. Y ya sabemos que
la potencia pico fotovoltaica luego es muy diferente de la energía que yo soy capaz de generar, porque tiene una eficiencia mucho más baja, del 75% en el mejor de los casos, y el resto de las horas del año voy a generar mucho menos, ¿no? Con lo cual, al eliminarse este límite de potencia, vamos a poder hacer instalaciones mucho más grandes y con mayor cobertura del consumo. En la siguiente diapositiva lo que hemos hecho es desgranar las implicaciones que tiene el Real Decreto en función de dos parámetros. Uno, si son instalaciones sin excedentes o con excedentes, y dos, en función de la potencia instalada. No me quiero perder mucho el tiempo con esto, pero básicamente lo que podemos decir, y esto es importante que lo tengáis, yo creo, como resumen, ¿no? Porque yo creo que es un buen ejercicio de resumen. Las instalaciones sin excedentes, básicamente, lo que sí que fija el Real Decreto es que en principio solo existe una figura legalmente hablando frente a la administración, que es la del consumidor. Esto no quita que tú puedas hacer un PPA donde tengas las dos figuras que comentaba antes David, pero frente a la administración tenemos una figura que es el consumidor. Luego ya contractualmente y entre dos partes, entre dos privados, podrá haber las relaciones que sean. No hay que inscribir las instalaciones en ningún registro, se hará a través del boletín. La comunidad autónoma lo deberá escribir a través del boletín eléctrico que tú actualizas. En principio, la normativa que aplica es el reglamento de baja tensión, salvo que por tamaño no sea una instalación de baja tensión, que tiene que ser muy grande para que no sea así. No hay que hacer ningún tipo de estudio de conexión, no hay que tratar nada con la distribuidora y no hay que poner contadores de generación, ¿vale? En el caso de las instalaciones con excedentes, sí que ya hay un poquito más de variedad. En principio, tenemos un primer límite hasta 15 kilovatios, donde el modelo sería exactamente igual que las instalaciones sin excedentes, con el único añadido de que en principio cobraríamos los excedentes a pool. Otra cosa es que en los próximos meses se termine de desarrollar el reglamento que incorpore el balance neto y ahí tendríamos la opción con este tipo de instalaciones de realizar el balance neto. A partir de 15 kilovatios, lo que sí que nos exigen si la instalación es con excedentes es el estudio de conexión realizado a través de la distribuidora y colocar el contador de generación. No lo he dicho antes, pero lo que sí que te obliga el Real Decreto y viene en la propia definición es que tenemos que tener un dispositivo físico que impida el vertido, lo que se viene a llamar un dispositivo antivertido, ¿vale? Y en el caso de las instalaciones de más de 100 kilovatios, pues básicamente ya aquí no ha cambiado mucho la normativa. Estaríamos yendo a instalaciones que se rigen fundamentalmente por lo que conocíamos hasta ahora. Hay que registrarse en el registro de productores de energía. También hay que hacer el registro en los nuevos registros que se van a crear por comunidad autónoma. Y no sabemos exactamente cuál es la normativa de la instalación, pero en principio lo que dice el Real Decreto es que será proporcional al tamaño de la instalación, ¿vale? Y os vuelvo a dejar con David para que siga con la presentación. Dame un segundo que cambio el... Vale, ya lo tienes, David. Muy bien, pues estupendo, Rodrigo. Bien, pues continuamos entonces con la presentación. Vale, pasamos a la siguiente sección, que son posibles estructuras del acuerdo. Aquí lo que voy a hacer es repasar todos los elementos de un posible acuerdo y ver en qué y ver si tienen sentido o no para la fotovoltaica, una fotovoltaica de autoconsumo. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que tener presente es que lo que se está vendiendo en un PPA y en una estructura de autoconsumo o una instalación de autoconsumo no es lo mismo. O sea, en un PPA lo que estamos vendiendo es, digamos, el precio de la energía, digamos, reemplazando lo que sería el precio OMI, el precio del mercado mayorista. Pero el resto de elementos regulados, conceptos regulados,
no van metidos dentro del PPA, eso va por fuera. Por tanto, el PPA se refiere solamente a una parte de nuestro coste, mientras que en una extracción de autoconsumo estamos reemplazando todo el coste de la energía, incluyendo los conceptos regulados, no solamente el precio del mercado mayorista. Y ahí hay que tener en cuenta, fijaos que aquí no llega hasta el 100% la barra, porque digamos que al poner una extracción de autoconsumo, pues vamos a conseguir, en la mayoría de los casos, reducir la potencia contratada, por tanto hay un ahorro por consumo de potencia, por potencia contratada, ¿no? En términos de potencia de la factura, y estas dos cosas van a hacer que se reduzca el impuesto de electricidad que pagamos, porque sobre la energía autoconsumida no se aplica el impuesto de electricidad. Entonces, bueno, esto es una cosa que hay que tener presente a la hora de pensar en los siguientes mensajes, porque va a influir en las decisiones que después tomemos a la hora de construir el acuerdo, ¿no? el PPA, el micro PPA, digamos, ¿no? Vale, primero de todo, precio. A ver, los precios que se aplican en un PPA, o las fórmulas de precio que se pueden aplicar en un PPA, como decíamos, son absolutamente libres. O sea, independientemente del nivel de precio que se negocie, 30, 40, 50 euros megavatio hora, lo que sea, está la estructura del precio. Es decir, fijamos un precio fijo en euros megavatio hora, o fijamos un precio variable que sea un descuento en euros o en porcentaje sobre el precio OMIE, por ejemplo, o sobre OMIP. Podemos aplicar suelos o techos. Podemos aplicar tramos de precio. Por ejemplo, se puede decir, oye, durante los primeros años me pagas un fijo y a partir del año 6 o del año 8, lo que se pacte, pues podemos tener un precio variable, o me pagas un dinero y luego si hay una diferencia respecto del precio del mercado, pues eso repartimos la diferencia en la proporción que llegamos. En principio, todo eso es aplicable a todas estas fórmulas, son aplicables a una instalación de autoconsumo, salvo, digamos que tendría menos aplicación o tendría menos sentido esta de aquí, ¿no? La parte, o sea, una opción de precio variable en función de un índice, ¿no? Del precio de OMIE o un precio de OMIP. Y es que esto tiene menos sentido, como pongo aquí, para el generador, porque al final eso va a suponer un riesgo de no recuperar su inversión. Si el precio de este indicador, de este índice, cae, pues estará recibiendo menos dinero, y eso pues no tiene mucho sentido. Y eso es así porque, claro, como decía antes, digamos que no el precio el precio que será para una instalación de autoconsumo no es para, o sea, es para el 100% de la factura, no es únicamente para la parte del precio de mercado. Entonces, no son totalmente comparables. Y por tanto, digamos que tendría menos sentido para una instalación de autoconsumo, para un acuerdo para una instalación de autoconsumo, el tener o el fijar un precio que vaya indexado pues a OMIE o a OMIP, ¿no? Claro, si esto es así, pues fijar fórmulas de precio con máximos o con mínimos, ¿no? Con suelos o con techos, pues también tendría menos sentido, porque el suelo o el techo tiene sentido cuando la fórmula de precio es variable, ¿no? Es indexada. Pero bueno, sí sería muy interesante, por ejemplo, esta parte de aquí, esta de tramos de precio, tendría mucho sentido en una instalación de autoconsumo. Se podría decir, oye, pues tú me vas a pagar un precio fijo hasta el año 5, hasta el año 6, hasta cuando se considere que la instalación está amortizada, y eso es objeto de negociación, claro, y a partir de entonces sí que me puedes pagar un precio variable o un precio más bajo o una fórmula que digamos que retribuya razonablemente al generador, si es que el consumidor no quiere quedarse con la propiedad de la planta, pero que a su vez permita al consumidor tener un precio razonablemente más bajo que en los años anteriores, ¿no? Vale, el perfil. Bueno, esto es un poco lo que apuntaba al principio. Aquí
digamos que para el concepto de autoconsumo no se adapta muy bien el concepto de perfil. ¿Por qué? Bueno, a ver, en un PPA los perfiles que se suelen negociar es o una carga base o la curva de generación, que es muy habitual, o incluso la curva de consumo, que es menos habitual, pero también alguna vez, bueno, se puede dar, o un perfil pactado o determinado, el que sea. Claro, cuando estamos hablando de instalación de autoconsumo, ¿cuál sería la consideración o cómo se podría abordar el concepto de perfil? O sea, ¿cuál sería la energía objeto del contrato? Bueno, pues aquí puede ser o que sea el 100% de la energía que genera la planta o únicamente la energía que el consumidor logra autoconsumir de manera instantánea. Y las dos posibilidades tendrían sentido. Aquí habría que ver, pues como digo, esto es objeto de negociación y tiene que ir en sintonía con el resto de elementos del contrato, ¿no? Del micro PPA. Y con esa energía que no se autoconsume instantáneamente, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues o se vende al mercado, que eso tiene algunas implicaciones, haría falta un representante, etcétera, etcétera, o habría que pensar en desvíos, etcétera, o se puede compensar, como decía Rodrigo, se podría cambiar por créditos de consumo que se compensen con consumos futuros, que es el sistema de balance neto, ¿no? De balance neto que es una norma que está todavía por desarrollar. Claro, en un micro PPA de autoconsumo, pues no existiría el concepto de desvíos, desde luego, porque la energía autoconsumida no existe el concepto de desvíos porque digamos que toda la energía que produce la planta se autoconsume directamente y no pasa por el mercado. O sea, al final el desvío existe porque hay una diferencia entre lo que uno ha dicho que va a generar o va a consumir y lo que luego realmente genera o consume. Y eso es porque el mercado funciona así y tiene que funcionar así. Mientras que en un autoconsumo, pues no hay que nominar en el mercado, entonces el concepto de desvío no existe. Y con la energía autoconsumida, quiero decir, intercambiada con la red, pues sería un poco lo mismo. Digamos que se generan unos créditos y esos créditos, habría que ver cómo es el sistema, ¿no? Pero se generan unos créditos y esos créditos luego se intercambiarían o se canjearían o se consumirían según consume el consumidor, ¿no? Más adelante. Vale, bueno, digamos que podría haber un concepto de desvíos, digamos, ligero si la parte de energía no autoconsumida instantáneamente se vendiera y ahí eso habría que hacerlo a través de un representante, se vendría en el mercado y ese representante, bueno, pues tiene que nominar esa energía. Pero bueno, lo normal será que al ser una cantidad de energía relativamente pequeña, pues esos desvíos sean absorbidos por la cartera y entonces digamos que no haya un tratamiento muy intenso ni importante, ¿no? De esos desvíos, ¿no? Así que, bueno, esta parte de perfil se resolvería de alguna de estas maneras que he explicado, ¿no? En el micro PPA. Después, la duración. Aquí, pues lo mismo, absoluta libertad para pactar durante los años que uno quiera. ¿Cuáles son las opciones que aparecen como más evidentes? Bueno, pues primero, la primera más evidente, un número fijo de años, es decir, bueno, tú me vas a estar pagando un precio durante X años. La segunda, no fijar un número de años determinado, sino simplemente tú me vas a vender una cantidad de energía, me vas a comprar una cantidad de energía X. Entonces, cuando se alcance esa cantidad de energía X, pues digamos que deja de funcionar ese contrato o se va a otro contrato o se va a otra fase de precio o directamente se vende la planta al cliente o la opción que se determine, ¿no? O una tercera opción sería que el contrato durase hasta el final de la vida útil de la planta, de la instalación fotovoltaica. Eso también podría ser. Entonces, viendo una por uno, un número fijo de años, bueno, pues esto da mucha certeza al consumidor, le viene muy bien, pero al generador le perjudica porque puede haber un problema de primero que el consumidor
no consuma tanto como se esperaba y por tanto habría vendido menos kilovatios hora, o si hay averías, que es verdad que es una cosa que está en su mano, pero bueno, pero que también es un riesgo. Entonces, si vamos a la opción de vender una cantidad determinada de energía, pues se elimina la incertidumbre de averías o la incertidumbre de que el cliente consuma demasiado poco. Por supuesto, esta cantidad de energía podría combinarse o acotarse a un número de años, ¿no? Se podría decir, oye, pues yo te voy a vender X megavatios hora y esto va a suceder entre 7 y 9 años. Entonces, digamos que eso da un poco más de certeza al consumidor y también reduce el riesgo del generador, ¿no? Se puede llegar a una solución mixta como esa. Y bueno, claro, si al final la energía o el pacto es, el micro PPA es hasta el final de la vida útil de la instalación, pues claro, eso permitiría, digamos, una amortización más lenta de la planta, pero digamos que daría certidumbre sobre los ingresos durante un número largo de años. Entonces eso, bueno, pues también puede tomarse en consideración porque puede ser interesante para las dos partes. Bien, por supuesto, no lo he dicho, pero se puede hacer un enfoque similar al de los PPAs tradicionales y firmar, pues no sé, por ejemplo, por 10 años o por 12 años. Todo, digamos que eso, pues, bueno, como es lógico, se verá reflejado en el precio y en las prestaciones de cada una de las partes. Vale, con garantías de pago, bueno, digamos que es relativamente, se puede aplicar algo relativamente similar en los dos casos, tanto el PPA con la instalación de autoconsumo o en el micro PPA. Pero bueno, hay una gran diferencia que es el tamaño de la inversión que hace que, bueno, pues que el generador pues se preocupe mucho más de un impago que si la planta fuera mucho más pequeña, la inversión fuera mucho más pequeña. ¿Qué es lo que se hace en un PPA? Bueno, pues intentar que tu contraparte, que el off-taker, sea muy solvente y entonces el off-taker va a intentar demostrarlo y que es buena pagadora o poner avales bancarios. Esos son los dos recursos clásicos. En una instalación de autoconsumo, pues también, como cualquier transacción mercantil, uno quiere que su pagador sea solvente, sobre todo si es durante va a ser una operación durante un número largo de años. Se pueden pedir avales bancarios, aunque es menos habitual. Sí que es más habitual en un contrato introducir cláusulas penales, es decir, si no se cumple, entonces pasa esto y incluso llegar bueno, pues a retirar la planta, ¿no? A retirar la planta o incluso a cortar el suministro. Pero bueno, al fin y al cabo hay que pensar que es un activo que está puesto en casa del cliente y bueno, si viene siendo que hay que estar protegido frente a estas situaciones, al final pues hay una, digamos, situación de fuerza por parte del cliente si no paga, porque bueno, va a ser, siempre está la vía ordinaria, ¿no?, de recurrir a los tribunales, pero es una solución, digamos, mala y a la que nadie quiere llegar, ¿no? Así que bueno, en esta parte no hay nada nuevo, nada que sea realmente disruptivo, simplemente pues algunas buenas cláusulas penales y dejar bien claro en esas cláusulas penales qué pasa cuando hay impagos, ¿no? Así que, bueno, como conclusión principal o conclusiones principales son estas tres que he marcado aquí. Digamos que leyendo o tomando elementos típicos de un PPA, se puede enfocar una instalación de autoconsumo en un contrato que se llame pues micro PPA de fotovoltaica, ¿no? Si bien hay algunos conceptos que encajan mejor que otros en un contrato de ese estilo. También, importantísimo, cada contrato tiene su realidad y entonces habría que adaptar el contrato pues, a cuál sea a cada instalación en cuestión, a cada cliente, a cada generador, a cada ubicación, etc.
Y después, pues hay, el último punto, una gran libertad de las partes para pactar. Es verdad que hay algunas soluciones que son relativamente estándar y que parece que encajan mejor que otras, pero por supuesto siempre y ahora mismo en el mercado yo diría que no hay estándares, porque tampoco hay un mercado enorme de autoconsumo, pero estoy convencido de que empezará a existir esos estándares, que empezarán esos estándares a evolucionar y a cambiar, y que de momento, bueno, pues el mercado está abierto a la creatividad y a la necesidad de cada una de las situaciones. Y ahora os dejo por último con Rodrigo, hablando de financiación, para dar un apunte simplemente que nos parecía que era interesante para este contenido. Vale, ahora me oís, ¿no? Creo que no me oíais. Empiezo otra vez. Queríamos hablar de una solución de financiación que está muy vinculada a las plantas fotovoltaicas que pueden colocarse en la instalación de un cliente, ¿no? Que es la financiación on-bill. Básicamente consiste en firmar un doble contrato, un contrato de comercialización de energía de red junto con un anexo de venta de energía eléctrica generada por la planta fotovoltaica colocada en el sitio del cliente. Y normalmente estos dos contratos van ligados de forma que se paga todo a través de una única factura de electricidad. Con esto lo que conseguimos es pues unas ventajas interesantes, independientemente de que luego el modelo de contractual y de precios incorpore lo que os ha comentado David en cuanto a la fórmula de precios, plazos, garantías, etcétera, ¿no? Pero el hecho de estar financiando, digamos, esa inversión fotovoltaica a través de un tercero, que en este caso es una comercializadora, que me puede ofrecer a su vez esa financiación on-bill, pues tiene unas ventajas muy interesantes como cliente final. Por un lado, no consumo CAPEX, sino que la inversión la está realizando ese tercero, no computa como deuda, el riesgo tecnológico y operativo es mínimo, pues esto es intrínseco a un PPA, al final el que tiene que diseñar, construir y operar la planta es el proveedor, y en parte o en todo sus ingresos van a depender de lo bien que funcione esa planta, ¿no? Además, con este tipo de financiación podemos tener un resultado operativo, un OPEX positivo desde el momento inicial, si conseguimos que la energía fotovoltaica sea más barata que la energía de red. En este caso, pues estaría directamente ahorrando, no invirtiendo y por tanto generando un gasto, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos la ventaja de que centralizamos todo en un único proveedor y por tanto en una única factura, simplificamos administrativamente el trabajo e incluso podemos obtener mejores precios, ¿no? En cuanto a los inconvenientes que puede tener este tipo de financiación, es verdad que implica firmar un contrato, bueno, que tiene cierta complejidad. Esto también es intrínseco al PPA. Bueno, es más difícil siempre comparar ofertas de esta tipología. Puede que haya costes asociados a una rescisión anticipada, a una cancelación del contrato sobre costes, y bueno, pues también dependeríamos un poquito más de un proveedor. Pero en general creemos que las ventajas superan en importancia a los inconvenientes, ¿no? Con lo cual lo vemos como algo complementario a esto que hemos llamado los micro PPAs. Y nada más por mi parte. Aquí damos por terminada la parte explicativa del webinar y sí que abrimos ahora 3-4 minutos para que nos podáis lanzar preguntas que pasaremos a contestar.
Vale, silenciamos un momento los micros y en 2-3 minutos nos volvemos a conectar. Vale, pues vamos a ir leyendo las preguntas y David, si puedes también activar tu micro y las voy lanzando. Nos preguntan si hay un tamaño mínimo a partir del cual deja de ser atractivo un PPA por economía de escala o por algún otro factor. Sí, bueno, pero esto es un PPA en general, entiendo que dice. A ver, O un micro PPA, lo que estamos hablando de autoconsumo. vale, no, un micro PPA yo entiendo que no habría ningún problema en hacerlo relativamente pequeño. Aquí simplemente hay que tener en cuenta que, como toda infraestructura de generación, pues cuanto más grande es, más economías de escala tiene, o sea, más repartes los costes fijos, digamos, los costes de instalación, etcétera. Entonces, si es muy pequeño, pues igual el precio que te puede ofrecer el generador pues es relativamente bajo, es relativamente alto, no es muy bueno. Ese sería el único límite. Que es Vale. algo muy similar a cuando se habla de un PPA normal y corriente. Ujú. Vale, nos preguntan, es muy interesante la posibilidad del balance neto. ¿Hay algún horizonte o plazo para su aprobación? Que yo sepa, Eh, no. no, vamos, está incorporado en la normativa, pero no hay seguridad ni siquiera de que se vaya a incorporar.
Es Lo que verdad sí que hay... sí. Sigue. No, aquí para instalaciones que puedan funcionar sin excedentes y tengan sentido económico sin excedentes, no le aplica. Es verdad que si por lo que sea, por ejemplo, hay días de la semana donde nuestro consumo es muy pequeño y por tanto podríamos autoconsumir muy poco, pues efectivamente para ese tipo de instalaciones sí que tiene mucho sentido ver qué ocurre con el balance neto. Ya. Otra cosa que yo apuntaría es, existen en el mundo varios ejemplos de sistemas de balance neto. Aquí en España hubo incluso el borrador de un Real Decreto, un Real Decreto de balance neto, y bueno, ahí nos pueden dar pistas sobre por dónde pueden ir los tiros, ¿no? En la nueva regulación. Por el momento no me consta que haya ni siquiera nada, digamos, serio que se esté cocinando de momento. Vale, nos preguntan, para acceder a la financiación on-bill, ¿tiene que ser una comercializadora o agente de mercado o podría ser una empresa ESCO o un tercero? Bueno, a ver, la financiación on-bill por definición es la que se produce en una factura mensual que tú tienes, ¿no? Y esto viene un poco del mundo doméstico. Y la gracia, digamos, es juntar en esa facturación mensual que tú recibes ya otros servicios, otros productos que te ofrezca el mismo proveedor. El caso es que si la ESCO te puede facturar la energía que consumes de red, de alguna manera, o refacturar, digamos, podrías acceder a ello. En teoría es un modelo que está pensado y sobre todo aquí lo que está desarrollando este mercado es que una comercializadora intenta desarrollar soluciones masivas que comercializa toda su red y pueda acceder a ofrecer buenos precios y por tanto tener un mercado muy grande, ¿no? Esa es su razón de ser. En principio yo la veo por ese canal, por el canal de una ESCO no tiene tanto sentido. La ESCO te ofrece otro tipo de ventajas. Vale, pues a ver, una última pregunta. Bueno, nos preguntan, en el Real Decreto 1518 se habla de instalación de autoconsumo como próximas a las de consumo. ¿Sabéis algo más concreto? Esto es muy general. Yo entiendo que lo que tienen que estar es conectadas por una red interior, pero también es verdad que eso sigue siendo general y tendríamos que llegar a matizarlo. No, hay muchas de estas cosas que se van a tener que ir desarrollando vía reglamentos técnicos o órdenes técnicas y iremos teniendo todo el detalle, ¿no? Pero en principio, mientras tú puedas conectar físicamente una instalación de autoconsumo con el lugar donde se consume, yo lo daría por bueno. David, no sé si tú tienes una opinión diferente. No, esencialmente es eso. Yo lo que diría es que lo que hace que la estación de autoconsumo sea de autoconsumo es que, como decías tú, tiene que estar vinculada, y vinculada quiere decir conectada, al consumo. Es decir, no puede ser una instalación que esté en un lugar distinto de donde está consumiendo el cliente, porque entonces ya, digamos, tendría que estar sometido a las reglas de participación en el mercado como cualquier otra instalación de generación. Y aquí la gracia es que el autoconsumo se vea como un elemento que genera un menor consumo del cliente de cara a la red. O sea, la red lo que ve, no ya el mercado, sino la red eléctrica, digamos, el operador del sistema, ¿no? Red Eléctrica Española, lo que ve es que cuando un consumidor se instala una instalación de autoconsumo, pues su perfil de consumo cambia automáticamente porque está compensando lo que consume con lo que está generando. Entonces, lo que ve el sistema es un consumo más bajo, ¿no? Un menor consumo. Entonces, eso es importante, no puede estar en cualquier otro sitio. Bueno, pues parece que no hay más preguntas por el momento, así que damos aquí por finalizado este webinar. Muchas gracias a todos por participar y esperamos veros o por lo menos
conectar con vosotros en otro evento, otro webinar o similar. Muchas gracias a todos y buena tarde. Hasta luego. Adiós a todos, adiós.